Este viernes 25 de agosto se cumplió una semana de la presentación del paquetazo económico de Maduro. Veamos cuáles han sido las noticias más relevantes de esta semana en Venezuela y cómo se ha desarrollado la recuperación económica prometida y que tanto necesita el país. Empezamos con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que opera desde Colombia. Pidió este miércoles 22 de agosto al Ministerio Público abrir una investigación en contra de Enrique Capriles Radonsky por presuntamente estar involucrado en delitos de corrupción y legitimación de capitales en relación al caso de Brecht. Esta sentencia también solicita que sean investigados por la misma causa los ministros Elías Jagua y Jorge Rodríguez, además de los exministros Jaimán El Trudi, Rodolfo Clemente Marcos Torres, Jessy Chacón, Nelson Merentes y Jorge Giordani. Recordemos que esta misma corte sentenció al presidente Nicolás Maduro el día 15 de agosto de este año a 18 años y 3 meses de prisión y a resarcir al Estado con 35 millones de dólares y le inhabilitó para ejercer cargos públicos. De las resoluciones, falta ver cómo puede el Tribunal Supremo ejercer presión para obligar a cumplirlas, pues hasta ahora no han sido muy efectivas. Y más aún, ¿cuál es el plan para lograr que los organismos internacionales colaboren para repatriar los recursos que están en manos de personas afuera relacionadas con delitos de corrupción? ¿Cómo se va a llevar la repatriación del capital? Y lo más importante, ¿cómo se nos va a garantizar a todos los venezolanos transparencia en este proceso? Pero bueno, ¿qué tanto nos podemos alegrar si al final vemos que quien expuso la acusación fue Luisa Ortega Díaz? Como dicen los colombianos en su nueva tierra, exfiscal. No, que es artera. Y de una investigación en proceso pasamos a un confeso y convicto. ¿Conoce este nombre? Matías Krull. Pues si no lo hacía, recuérdelo ahora. Resulta que este señor es un banquero alemán, ex ejecutivo del banco suizo Julius Baer, que residía en Panamá y que el miércoles de esta semana confesó su participación en la red de blanqueo de dinero de PDVSA ante la Fiscalía del Distrito del Sur de Florida. Krull detalló que la conspiración comenzó en diciembre del 2014 con un plan diseñado para lavar alrededor de 600 millones de dólares de PDVSA, obtenidos a través de bombos y platillos, por favor, sobornos y fraudes. En mayo del 2015, la conspiración se había duplicado en 1.200 millones de dólares malversados. El banquero, quien se convirtió en una superestrella por la gran cantidad de clientes que captó para el banco gracias a sus contactos con la élite venezolana, confesó que para ocultar la procedencia del dinero, él y el resto de los acusados utilizaron bienes y raíces en Miami y sofisticados esquemas de inversión falsa. Además de Krull, fue apresado en Italia el empresario cartagenero Gustavo Adolfo Hernández Frieri. La lista de venezolanos acusados es la siguiente. Francisco Convit Gurceaga. Convit, como nuestro querido Jacinto Convit, su nieto de hecho, destruyendo con los pies un nombre que su abuelo se esforzó tanto en hacer brillar. Pues resulta que Francisco está relacionado con el grupo Derwit Associates, una empresa que sin experiencia alguna en la construcción de plantas eléctricas obtuvo en solo 14 meses 12 contratos con Corpoelect para la construcción de las mismas. ¿Tendrá esto que ver con que los directores de la empresa fueron compañeros de clase del hijo del presidente de Corpoelect? José Vicente Amparán Crocker, conocido como el Chente. José Vicente está involucrado con una compañía en España que es un frente de lavado de dinero que opera como una firma real de inversión inmobiliaria y con otra empresa financiera en Malta que utiliza para lavar fondos. Carmelo Urdaneta aquí, quien fue asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela y es conocido por ser la mano derecha de Rafael Ramírez, con quien compró un edificio en Panamá valorado en 5 millones de dólares. Por último, Abraham Ortega, quien fue director ejecutivo de finanzas de PDVSA. En el sistema de divisas controladas por el gobierno de Venezuela corren desenfrenadamente el fraude y la corrupción masiva. Se estima que el fraude alcanza más de 20.000 millones de dólares al año y los reportes indican que funcionarios del gobierno corrupto aceptan sobornos para autorizar intercambios al cambio oficial. Por otra parte, el canciller de Ecuador, José Valencia, anunció este jueves que Ecuador se retirará del ALBA como medida de presión para forzar a Venezuela a buscar una solución a los problemas internos que han provocado un éxodo masivo de venezolanos. Y es que entre enero y junio, Ecuador ha recibido el doble de ciudadanos de Venezuela que en todo 2017, llegando casi a 500.000 de personas, de las cuales 72.000
se han quedado en el país, que hasta ahora era considerado como territorio de paso entre quienes migraban hacia Perú o Chile. La medida se adoptó, según el ministro de Interior, Mauro Toscanini, para garantizar la seguridad de los migrantes y del país, debido a que la cédula de identidad venezolana o la tarjeta migratoria andina con la que se permitía el paso en migración hasta entonces no había dado suficientes garantías. Es claro que el problema migratorio de Venezuela afecta principalmente al Cono Sur, y que las economías de la mayoría de los países de Sudamérica están aún en desarrollo. Desafortunadamente, la migración venezolana en su mayoría tiene fundamento en la desesperación. ¿Es momento de buscar soluciones para estabilizar la migración? Sí. Pero no nos jactamos los latinoamericanos de ser unidos como hermanos. Es momento de tender la mano a quien lo necesita. Seguimos con un prolongado sismo de magnitud 7.3 según el Servicio Geológico de Estados Unidos y 6.3 de acuerdo con el Instituto de Sismología Local, que sacudió la tarde del martes a Venezuela causando pánico en la población, sin que hasta ahora se hayan reportado víctimas ni daños. El terremoto, que se sintió en la mayor parte del país, ocurrió a las 5:31 p.m. hora local, cuando miles de personas salían de sus trabajos. En Caracas, el movimiento, que duró varios segundos, se sintió con intensidad en edificios altos, muchos de los cuales fueron evacuados por temor a un incidente mayor y a réplicas. El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 19 kilómetros al suroeste de Yaguarapo, estado Sucre, a unos 400 kilómetros al este de Caracas y se produjo a una profundidad de 0.1 kilómetros según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. Este fue perceptible también en Colombia, Trinidad y Tobago y Granadina. A pesar de la gran alarma que se extendió durante un par de días por el país, nos alegra el hecho de no haber contado víctimas fatales en este incidente. Finalmente, veamos las repercusiones durante esta semana de los anuncios económicos presidenciales de la semana pasada. Por una parte, el Frente Amplio de Venezuela Libre convocó durante el fin de semana a un paro nacional en manera de protesta y aseguró el martes que este se cumplió en un 65% en todo el país. Lo cierto es que bien en forma de protesta o bien por la incertidumbre que aún persiste entre comerciantes y transportistas sobre cómo deben ajustarse las nuevas medidas económicas, Venezuela amaneció el martes con un paro de actividades parcial. Muchos comercios mantuvieron sus puertas cerradas, aunque otros, como panaderías y negocios de comida, continuaron con sus actividades rutinarias. Algunas paradas de autobuses se registraron llenas de gente, mientras que representantes del sector se desligaron del llamado a huelga, pues aseguraron que la razón por la que no trabajaron es por la disminución en la flota y la confusión en el cobro de tarifas. Por su parte, la banca pública y privada venezolana, en un esfuerzo incluso celebrado por el Ejecutivo Nacional, concluyó la transición al bolívar soberano, que desde el lunes está circulando por el país y que, según lo anunciado, por ahora coexistirá con el bolívar fuerte. Según Maduro, han encontrado la fórmula revolucionaria para el reequilibrio general de la sociedad basado en las producciones de bienes y remuneración del salario, y dijo que con este plan económico acabarían definitivamente con el modelo perverso que dolarizó los precios en el país, aunque sin mucho esfuerzo por aclarar cómo es que lograría esto. Pero bueno, tanta información no le cabrá en los 280 caracteres de Twitter. Además de esto, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, manifestó el pasado sábado que se habilitarán 300 franquicias de casas de cambio en aeropuertos, hoteles y centros comerciales, donde habrá compra y venta de divisas. No dieron los detalles tampoco de este proceso. Sin embargo, ya empiezan a verse quejas en las redes sociales sobre estas casas de cambio, que al parecer hasta ahora solo permiten vender divisas extranjeras, mientras que el proceso de compra solo se puede llevar a cabo mediante las subastas de DICOM. Sobre esta política no hay mucho de lo que sorprenderse. Era obvio que el gobierno necesitaría flujo de divisas extranjeras para mantener las promesas que hizo en la presentación del paquetazo. Sobre este comunicado en particular, esperamos firmemente que quien haya sacado las cuentas para Jorge Rodríguez no haya tenido participación en las cuentas del paquetazo, porque... que trabaja en esa pizzería, trabaja 8 horas diarias, durante 5 días a la semana, se trabaja de lunes a viernes, entonces trabaja 800 horas mensuales.
Lo que sí es un hecho es que los precios anunciados del dólar se han mantenido muy poco en el mercado de divisas paralelo, que es el único al que tienen acceso la mayoría de los venezolanos. En menos de una semana se han dado operaciones de compra y venta de divisas por más de 100 bolívares soberanos. Finalmente el martes, junto a su vicepresidente de Economía, Tarek El Aissami, Maduro publicó la lista de los primeros 25 productos del Plan 50 cuyos precios fueron regulados. La lista de precios regulados incluye solo productos alimenticios de primera necesidad, como carne, mortadela, sardina fresca, pollo y granos. Ante este anuncio, Achilles Hopkins, el presidente de FedeAgro, advirtió que si el control de precios desconoce las estructuras de costos, puede haber escasez, ya que afectaría a la producción, y afirmó que, por cuestión de principios, los controles de precios generan escasez, especulación y bachaqueo. Recordemos que el Plan 50 fue presentado por primera vez por Maduro en septiembre del año pasado para establecer precios de alimentos. ¿Con el Plan 50 realmente se logró estabilizar los precios de los productos y los costos de producción? La respuesta es no. En un proceso hiperinflacionario, cada día se encarece más el costo de producción y por consiguiente los precios de los productos. Trabajar con precios fijos en una economía hiperinflacionaria es un error. Lo que necesitamos son medidas para frenar la inflación y recuperar la producción, porque el incremento de los costos es una consecuencia directa de la hiperinflación. Si te gustó este video, por favor suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Comparte en tus redes sociales si piensas que puede ayudar a informar sobre la situación del país y déjame aquí abajo tus opiniones y comentarios. Recuerda que en tiempos de crisis estar informado es un deber.